Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo tercero de Pascua, queridos hermanos. Los textos de hoy siguen naturalmente con el tono de entusiasmo y alegría que inauguramos apenas hace 2 semanas por la gran noticia de la resurrección del Señor. La buena noticia por excelencia es lo que anuncia Pedro en su discurso ante el pueblo en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El discurso misionero, uno de los 5 que ofrece el libro de los Hechos, esta vez ante el pueblo maravillado por la curación del paralítico. «Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos», dice Pedro. Y el centro de la catequesis que el mismo Jesús hace a los apóstoles sobre el misterio de su entrega pascual. Así estaba escrito: el Mesías padecerá y resucitará al tercer día. Por eso podemos decir que hoy la palabra gira en torno al cumplimiento de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Tanto Pedro como Jesús así nos lo hacen ver. Y Pedro con una caridad producto de la experiencia de paz que le ha dado el resucitado. «Matasteis al autor de la vida, pero sé que actuasteis por ignorancia», dice Pedro. Él mismo ha tenido que hacer una experiencia de perdón porque él negó al Señor 3 veces y el resucitado, en vez de reclamárselo, ha venido a encargarle que siga guiando a la comunidad. Ahora invita a la comunidad a convertirse, a escuchar la palabra, a acogerla y a ir detrás del Señor como ellos, que son testigos valientes de esta victoria pascual. Jesús también en el texto del Evangelio abre el entendimiento de los discípulos. Parecía que estaba cerrado todavía y no habían comprendido que lo que Jesús había anunciado se cumpliría. Tienen miedo, creen ver un fantasma, aunque lo que trae Jesús es paz. Ese es el don del resucitado. Y por eso pide un trozo de pez asado y lo come delante de ellos, aunque la experiencia de resurrección ya no necesitará del alimento o de el continuar procreando en esta vida. Sin embargo, Jesús, al tomar ese trozo de pez asado que le ofrecen y comerlo, les está dando a entender que es el mismo. Primero enseñado las manos y los pies, ahora come. Y les dice: palpadme.
Un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Porque en realidad, Jesús resucitado, lo que ha venido es a disipar cualquier temor y cualquier duda que pueda existir, no solo en el corazón de los apóstoles, sino también en nuestros corazones. Y como hiciera con los discípulos de Maús, se reveló en la fracción del pan. A ellos les abrió el entendimiento y lo reconocieron cuando partió el pan. Ahora cuando sopla sobre ellos, en el contexto de un banquete, mientras se come ese trozo de pan asado. El amor que nos ha mostrado Dios en la entrega de su Hijo Jesús es la motivación más profunda de nuestra alegría. Y con el Salmo podríamos decir también nosotros: en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Solo la resurrección puede dar esa paz y esa tranquilidad. A los discípulos se les cambió la duda y el miedo por la inmensa alegría. ¿Y nosotros? Todavía nos quedan 5 semanas de Pascua. ¿Estamos progresando en la alegría interior de paz y de confianza? ¿Nos creemos de veras la buena noticia de la vida de Jesús y su presencia entre nosotros? Los demás nos ven con otra cara, una cara más pascual, con una nueva visión de los acontecimientos y las personas. ¿O seguimos siendo los mismos negativos y pesimistas porque la guerra de Siria, porque no quedó el candidato que yo quería, porque ya se empezaron a anunciar más impuestos, porque ya hay grupos que están anunciando marchas y huelgas a nivel nacional? ¿Dejamos que este tipo de noticias nos derrumben? ¿O mantenemos nuestra confianza puesta en el Señor? No olvidemos lo que decía Juan en la segunda lectura de hoy, que estamos llamados también a leer, por supuesto. Ojalá no pequemos, dice Juan, pero si alguno peca, tenemos un abogado, un intercesor. Y este Jesús, que ha venido a dar la vida por nosotros, es el que nos llama a cumplir los mandamientos para poder actuar conforme a lo que muchas veces decimos, que amamos a Dios. Por eso Juan dice: quien ama a Dios y no cumple los mandamientos es un mentiroso. Juan nos urge a mantenernos firmes, pero sobre todo a que recordemos que el seguimiento de Jesús debe pasar de las palabras a las obras. Porque la celebración de la Pascua para un verdadero cristiano es vivir la luz del amor, la luz de la verdad de Cristo. Por eso implícitamente en las 3 lecturas hay también una llamada a la reconciliación, a la conversión y al perdón. Así termina la primera lectura. Conviértanse y crean en Jesús. Es la misma actitud de Juan en la segunda lectura. Llamarnos a vivir los mandamientos y a no quedarnos en un seguimiento meramente circunstancial. Y el mismo Jesús se lo dice a los apóstoles: en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados. Por eso, queridos hermanos, a pesar de las dificultades que podemos pasar, no nos alarmemos, que no surjan dudas en nuestro corazón. Sintamos la alegría de la Pascua, porque el Señor camina con nosotros y sigue a nuestro lado como lo prometió todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la parroquia San Joaquín de Flores, diócesis de Alajuela, en Heredia, Costa Rica, les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.